Ah, bueno, sí. ¿Cómo se llama? Aquí, manduleando, sería la Eso es la clave también en nuestro caso. Vamos a hacer. Sí, pero vamos, perdona. Venga, voy a escuchar cosas. No le necesitará. Sí. No tengáis miedo, que no muerde. Paco Sierra no muerde, ya lo he dicho. Que se sienta acompañado aquí. Venid. Qué chico más guapo, Bueno, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a la cuarta conferencia del ciclo político sobre la cuestión nacional. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Francisco Sierra, diputado del Congreso por el Grupo Parlamentario Sumar. También es catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura. Como ya sabéis, este ciclo político habla sobre la cuestión nacional y en este caso vamos a hablar sobre, hemos hablado en otras ocasiones sobre la postura soberanista, la parte más de Estado centralizado y fuerte, y en esta ocasión queremos hablar sobre el federalismo. Y queríamos plantear qué ventajas tendría este sistema frente a otros que hemos hablado antes. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por la asistencia y por la posibilidad de hablar desde el sur. Antes ionizábamos, antes de iniciar el acto, sobre cómo se ve la periferia desde el centro, y muchas lógicas de debate de los problemas de la cuestión nacional en este país se debe a cosas tan nimias como que parece que solo hay una tormenta climatológica y crisis climática cuando llueve torrencialmente en Madrid. Cuando sucede esto en Sevilla, cuando sucede en otras periferias del Estado, los informativos habitualmente no dan cuenta. Pero la mirada que voy a arrojar es un poco la del sur, y lo señalo porque hay una dominancia no solo madrileña, sino mesetaria, castellana, y hay una cuestión que un gran filósofo italiano, Gramsci, insistía, la cuestión meridional, que gran parte de los problemas de Italia se comprenderían mejor si se miran desde el sur, que es la cuestión en nuestro caso al respecto. ¿Y por qué desde el sur creemos que es importante una forma de Estado federal? Al menos por tres razones. La primera y fundamental es que no se entiende España no solo sin la cuestión territorial, sino que ha sido un histórico en la construcción de un modelo federal, descentralizado. Eso dio al traste con los intentos o los proyectos de república, la primera y la segunda. Es una cuestión, digamos, irreductible. La característica de España es que es plurinacional y por tanto la cuestión territorial tiene que resolverse en un encaje federal. Esa es una primera razón. La segunda y fundamental es que está demostrado en la llamada ciencia regional. Los estudios económicos saben que cuando el sistema público se descentraliza, cuando las políticas públicas tienen una proximidad del territorio, la eficacia y gestión de los recursos, las decisiones son más ajustadas no solo al derecho, sino a la realidad. Tiene un impacto más favorable en el desarrollo. Es decir, un Estado con mayor descentralización suele tener un mejor aprovechamiento de recursos y una mayor prosperidad. Y la ciencia adicional lo ha demostrado. Es decir, por tanto, un modelo menos centralista y más descentralizado es mejor desde el punto de vista del desarrollo del territorio, del desarrollo social. Esto es un elemento importante. Y en tercero, sería paradójico que cuando estamos construyendo en la cesión de soberanía un proyecto como la Unión Europea, ahora que vienen las elecciones europeas, pues no tengamos nosotros también, de algún modo, una suerte de cesión de soberanía. Esto se ha ido dando en la Constitución vigente y en los desarrollos estatutarios que cada autonomía ha venido avanzando, no solo en las cuestiones fundamentales de estado de bienestar, salud, educación, sino en otros elementos como la seguridad, ¿no? Y es un elemento que hay que tomar en consideración, porque efectivamente en Europa vamos a ese modelo que nos ha construido. Todavía falta soberanía, falta mucha capacidad de autogobierno desde los órganos de Bruselas, pero en ese modelo de Estado federal de la Unión Europea es evidente que España tiene que consolidar esos elementos de soberanía compartida, porque además es una manera de contrapeso contra poderes desde el punto de vista democrático
como modelo de Estado mucho más democrático, inclusivo y participativo por todos los agentes, individuales y colectivos. Para seguir, quiero preguntarle que, aprovechando que eres andaluz, y si crees que el contraste entre otras identidades autonómicas que se sostienen más en a lo mejor una cultura, una historia común o un idioma, en este caso Andalucía, este sentimiento de pertenencia viene más de un sentimiento común, de una precariedad mayor respecto a otros territorios. Claramente, nosotros somos, que pocos recuerdan, Andalucía adquirió la autonomía como nacionalidad histórica. Fue una conquista, a diferencia de otros territorios que se les reconocía a priori en el desarrollo constitucional, en el proceso constituyente. Andalucía lo tuvo que pelear en las calles, tuvo que luchar con las manifestaciones, y tiene que ver con esa subalternidad, o si quieren, con esa colonialidad del norte que ha regido la historia de España respecto al sur. Desde la lectura de la subalternidad, o lo que citaba antes del problema meridional, no es una cuestión menor. ¿Sí? Andalucía conquistó su reconocimiento como nacionalidad histórica, estatutaria, a través del referéndum y a través de movilización en las calles, el 77, el 79, pero es una larga historia, ¿sí? Que podríamos remontar al sexenio revolucionario en el siglo XIX, al desarrollo de la Primera y Segunda República, donde hubo ya proyectos constitucionales de reconocimiento de Andalucía. Es verdad que, a diferencia de otros territorios, no hay una lengua, pero sí hay un elemento cultural significativo, que algunos remontan del movimiento andalucista al andaluz, a las revueltas andalusíes, al cantonalismo, y que podríamos seguir contando numerosos antecedentes. Sí hay una diferencia respecto al nacionalismo dominante, sea el catalán o el vasco, que es la posición no, digamos, nacionalista, algunos lo consideran regionalista. Sí hay un movimiento nacionalista andaluz, minoritario, pero sí hay una fuerte identidad andaluza que se reivindica en una postura de inclusión federal, de solidaridad con los territorios. No solo está en el himno y en la letra y en el lema de la bandera andaluza, sino así se reconoce también estatutariamente. Esa identidad andaluza como elemento de, digamos, conformación de la autonomía como territorio, también se está estableciendo como vínculo con otras políticas que tienen que ver con esa posición periférica y subalterna, históricamente. Hay un problema al respecto de vertebración del territorio, que es el de amplia disputa. En algún momento en la historia de España ha habido una Andalucía alta y baja, una Andalucía occidental y oriental, e incluso, aunque a algunos pareció una ocurrencia, un antiguo alcalde de Sevilla, Sánchez Monteseirín, llegó a definir Andalucía como un país de ciudades, ¿no? Un país de ciudades, bueno, porque no hay una identidad nacionalista como puede tener Cataluña. Y esto no es una ocurrencia, porque ha habido siglos de al-Ándalus, de reinos de taifas, de, digamos, identidades muy fuertes provinciales frente a la identidad andaluza global, que marca una diferencia respecto a otros nacionalismos y respecto a otras reivindicaciones territoriales. Son diferencias, evidentemente, que también se pueden ver desde el punto de vista periférico y subalterno, de que constituimos el sur, probablemente el norte, como decía García Lorca, el norte de África, pero sí el sur de Europa, y esa no es una posición dentro de España y del espacio de la Unión Europea cualquiera, es una posición que evidentemente marca una diferencia. E históricamente también la reivindicación del movimiento andalucista y del federalismo dentro de Andalucía viene ligado a esa situación periférica y subalterna que ha tenido la historia de España. En este ciclo político también hemos tenido a Óscar Matute, que reivindicaba la obtención de derechos como una mejor derechos laborales, mejores servicios públicos respecto a otros territorios españoles, debido a esa pulsión social que ha tenido esa comunidad autónoma en específico. Y quería preguntarle que a qué se debe que en el sur, en Murcia, en Andalucía, en Extremadura, haya mayor nivel de paro, peores condiciones laborales, peores servicios públicos que se siempre. Bueno, hay varios factores. En el caso de Andalucía, una financiación injusta. Hay varios territorios, la Comunidad de Valencia, por ejemplo, los territorios peor financiados, junto con Andalucía. Si no se toma en consideración la población o otras variables, como puede ser la conformación de extensión territorial, la importancia de las zonas rurales, en el caso de Andaluz es importante, en el caso de Murcia también muy importante,
Esa es una variable para la prestación de servicios públicos, el estado de bienestar, muy importante. Pero ha habido una organización del territorio a lo largo de siglos, del XVIII a nuestro tiempo, especialmente en el XIX, en el que algunos territorios han tenido bastantes desventajas y otros, que desde las guerras carlistas y mucho antes, han tenido ciertas ventajas competitivas o comparativamente han tenido unas condiciones mejores por los fueros y por privilegios que se han ido dando a lo largo de la historia. En el caso de la situación periférica subalterna de comunidades como la de Murcia, como la de Andalucía, evidentemente tiene que ver con división internacional del trabajo, con la posición dentro del capitalismo del sur que ocupan estos territorios, y también hay que hacer una autocrítica sobre el autogobierno y las oportunidades que se han perdido. Por ejemplo, en Andalucía ha habido más de 2 décadas de gobierno del PSOE con todas las garantías para lograr cierta equiparación en igualdad o de superación de las llamadas desigualdades o desequilibrios territoriales en la prestación de servicios, las condiciones de vida, y no se han dado. Y ha habido inversiones, incluso de los fondos FEDER de la Unión Europea, para superar esas brechas que ha habido entre territorios del sur. Podemos hacer una crítica sobre la política europea y la política española y estatal a este respecto, pero todavía hoy se está dando. Por ejemplo, se está dando una inversión millonaria en Cataluña sobre equipamientos tecnológicos de vanguardia, que son los que añaden más valor agregado al desarrollo del capitalismo, de las eras de plataformas o digitales, como queramos denominarlo, y otros territorios como Andalucía no han dispuesto de ello. O se está haciendo una macroinversión en el aeropuerto de Barajas, mientras que hay territorios en los que los equipamientos de infraestructura de movilidad, pienso en mi tierra, en Granada, ferroviaria, sigue siendo insuficiente, de conectividad interior. Y eso, evidentemente, cuando no hay movilidad, no hay flujo, cuando no hay flujo no hay vida, no circula el capital, no circulan las personas, y se dan condiciones de desarrollo vinculados justamente a la inversión del Estado. Y también a las negociaciones de posiciones de partidos nacionalistas que pueden tener representación y lograr ciertas ventajas en la negociación política o en los presupuestos generales del Estado para sus territorios. Pero esto es un histórico que viene hace tiempo. Algunos lo asocian al Estado de las autonomías y no viene el Estado de las autonomías. España todavía tiene que resolver esa cuestión de vertebración territorial y no se puede hacer con un modelo asimétrico. Nosotros abogamos por un Estado igualitario, con un Estado federal, avanzado, social, de derecho, republicano, y en la que se puedan garantizar igualdad de prestaciones y equipamiento para todas las inversiones del Estado, para todos los territorios, respetando su diversidad y su idiosincrasia y su autonomía y autogobierno, lógicamente. En la anterior conferencia también tuvimos a Guillermo del Valle, líder de Izquierda Española, y él defendía un Estado centralizado y fuerte para evitar esas desigualdades que estamos viendo territoriales ahora mismo, y quería preguntarle si cree que de verdad un Estado federal podría agravar esas desigualdades territoriales que hay ahora mismo. Ustedes creo que celebran, no creo que haya nadie de Madrid, ¿no? Pero el 12 de mayo celebran, no por casualidad, la celebración de la Comunidad de Madrid. Habría que preguntar a esos patriotas españoles que lucharon contra la invasión napoleónica si tenían razón de ser o no. Si hubiera triunfado el imperio napoleónico, probablemente España tendría ahora un modelo de Estado centralizado como el francés, pero es que la historia de España no ha sido esa, no ha sido. Tenemos las provincias y muchos elementos también de la cultura de la Revolución Francesa y los procesos liberales, los pocos y escasos y reformistas que ha tenido este país, pero la realidad plurinacional que tenemos en España no es ni de lejos la que tiene Francia, y por tanto un Estado centralizado que reste poder y autogobierno, y como reivindicaba antes, está demostrado por la ciencia regional que a mayor descentralización, mayor prosperidad, y esto podríamos discutirlo incluso no ya con Bretaña, que es un problema, un conflicto que tiene el Estado francés, sino con territorios periféricos que no sean las grandes ciudades tipo Lyon, Burdeos, para ver cuál es la situación de desarrollo del territorio más allá del centralismo del Estado en París, ¿no? En la capital. Es evidente, ¿no? Pero la historia de España es la que es, y en ese sentido no podemos ir a ese modelo centralista, primero porque no respondería a la cultura, a la historia, al deseo y voluntad política soberana de la ciudadanía. No podemos exigir, no Cataluña y País Vasco, Andalucía no aceptaría un Estado centralista, porque quiere autonomía de autogobierno, y creo que es una conquista histórica ahora que desde la extrema derecha se cuestiona el Estado de las autonomías, a
traído mucha prosperidad a ese estado de las autonomías. Ponía el ejemplo, yo soy de comunicación, permítanme que ponga este ejemplo, un ejemplo tan banal como que cuando se informa de catástrofes climáticas, el informativo y los medios nacionales solo informan si sucede en Madrid o Barcelona. Si sucede en Sevilla, en Murcia o en Valencia, rara vez, salvo que sea una catástrofe, digamos, medioambiental significativa. Por tanto, el Estado de las Autonomías ha permitido tener medios propios, tener un sistema de estado de bienestar, un sistema de salud propia, adecuada a su nivel de desarrollo, y no al Estado centralista y planificador que se han dado en otros países. No sería realista, no es deseable, y además es que no contribuiría a la convivencia democrática y al bienestar de la población, que en definitiva es un elemento importante. Respecto a lo que decía de la comunicación, que me parece muy curioso que en Filomena, me acuerdo que yo creo que ocupó más espacio mediático Filomena, por lo que dice, que pasó en Madrid, que el terremoto, por ejemplo, que sufrí yo en Lorca en 2011, que fue mucho más grave. Bueno, eso está estudiado y documentado. Está aquí Joaquín y otros colegas que en las facultades de comunicación, eso, cómo está centralizado el imaginario del país, que los medios de comunicación hacen la información deportiva, es todo el Real Madrid y Barcelona, ¿no? Pues hay más equipos que el Real Madrid y Barcelona, hay más sensibilidades y más cultura. Y bueno, ese es un problema de visión, de cómo se ha construido. Aunque la realidad de este país es plurinacional, es verdad, en parte por la monarquía y en parte porque no se ha resuelto el desarrollo íntegro federal de un Estado y del modelo de forma Estado republicana, en el que se ha mantenido todavía esos rezagos y esa voluntad centralizadora. De hecho, es explícita en la derecha, tanto el PP como Vox, un ataque sistemático a las autonomías cuando han traído mucha prosperidad y desarrollo. Podemos criticar, cuestionar la ineficiencia, bueno, pues eso se puede hacer también cuando hablamos de un Estado centralizado, ¿no? Lo que no es cuestionable es que hay una vindicación de esa autonomía, una vindicación del autogobierno, y a partir de aquí hay que ver cómo gestionamos para evitar esas situaciones. Pero bueno, esa voluntad recentralizadora de la derecha monárquica, la derecha tradicionalista, ha existido siempre, ha existido en la Primera y Segunda República, ha existido por supuesto durante el franquismo, ha existido desde el siglo XVIII, las diferentes monarquías han intentado esa centralización, ¿no? Y es muy irónico porque sucede también en la vida política, y una de las cosas que me doy cuenta es que todo lo que sucede en Madrid, desde el punto de vista político y parlamentario, parecería trascendente y que va a determinar el curso del país, y en modo alguno, ¿no? Están sucediendo muchas cosas, no solo en Cataluña y País Vasco, en Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Galicia, en otros territorios, en Asturias, tan determinante para el futuro y que demuestran movimientos tectónicos de cambios significativos en el país, en las gentes y en los procesos que se están produciendo a medio y largo plazo. Pero de eso habitualmente no se habla, ¿eh? Esta idea de la villa y corte como el centro político decisorio de todo lo que acontece en el país, pues es una visión, yo diría, periclitada del XIX, y que no corresponde al siglo XXI, en la que estamos hablando cada vez de mayor cesión de soberanía, de soberanías compartidas, de sistemas más complejos, de cogobierno, de cogestión, y en este ámbito, en lo territorial, se debería avanzar en esa dirección, a nivel europeo y por supuesto del Estado, que todavía quedan reformas por hacer. También quería preguntarle en la actualidad sobre el movimiento andalucista, en qué punto se encuentra y si cree que ha perdido fuerza ese movimiento andalucista que, como ha hablado antes, sacó a tanta gente a la calle y se consiguió ese estatuto de autonomía. Es una situación contradictoria, ¿no? Porque si hacemos un análisis político, podríamos decir que el partido andalucista prácticamente desapareció. Hay una fragmentación de pequeños partidos andalucistas, algunos de ellos el principal, incluido en la coalición de Sumar, como es la Iniciativa del Pueblo Andaluz, pero a la vez que políticamente el andalucismo no está tan presente en la agenda política, ni es tan visible, ni tiene la presencia que en otro momento reciente de la historia ha tenido, sí que hay un movimiento, especialmente entre los jóvenes, la nueva generación, también de la oración teórica andalucista, de pensadores, de intelectuales, de académicos, incluso cultural, ¿no? Si vais a la lista de Spotify, descubriréis que hay un grupo de la nueva vanguardia musical estética andalucista
que está sonando y pegando fuerte, hay movimiento cultural, en las artes, en la música, en la estética, en la literatura. Es decir, culturalmente hay un movimiento de retorno y recuperación de los valores andalucistas, de la figura de Blas Infante, pero políticamente es cierto que no se está conformando. Uno de los objetivos que algunos venimos trabajando y por lo que asumimos el reto de ser diputados es intentar andalucizar la izquierda en Andalucía y lograr una síntesis, una forma política híbrida entre lo que es la izquierda tradicional en Andalucía y el andalucismo, tratando también de reagrupar las diferentes sensibilidades andalucistas, que hay en muchas, como sucede en País Vasco y Cataluña, lo hay desde la izquierda progresista y alternativa, como sucede con Adelante Andalucía, a formas muy conservadoras, ¿no?, del andalucismo. En algún momento la gestión del Partido Andalucista no era el de Pedro Pacheco, era más bien una visión muy conservadora, equiparable a Junts o al PNV en la gestión de lo público, ¿no? Nosotros no compartimos lógicamente esa sensibilidad, así que tenemos un momento un poco contradictorio políticamente. Yo diría que es una situación de debilidad, culturalmente de emergencia, y esto puede ir a una conformación política a corto y medio plazo evidente. Cuando hay movimiento cultural de las nuevas generaciones, los jóvenes, de artistas, creadores, intelectuales, recuperando los valores del andalucismo, haciendo una relectura de la historia, es que vamos a una cristalización política avanzada. Y en eso estamos, de momento, en un proceso de transición. Bueno, y también quería preguntarle si ahora mismo se han visto muchas declaraciones, sobre todo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ahora había habido como una apropiación cultural sobre lo andaluz como algo de todo el territorio español, hablando como Madrid como si fuera la capital del flamenco y ese tipo de declaraciones, y quería preguntarle qué le parece. Bueno, ha molestado mucho en Andalucía, porque evidentemente Camarón, para poder desarrollar su arte, tiene que venir a Madrid, porque los tablaos flamencos, y donde se pagaba y podía mantenerse un artista, y hablando de una época en la que el flamenco no era marginal y periférico, pues pasaba por Madrid. Y nosotros en el Estatuto de Autonomía, dicho esto, hemos protegido el flamenco como patrimonio inmaterial, como patrimonio de la humanidad, pero no en forma exclusiva por Andalucía. Como decía, esa idea de Andalucía por sí, por los pueblos y por la humanidad, que forma parte del himno y de nuestra identidad andalucista, presupone que evidentemente queremos compartir la cultura, pero ha habido una reapropiación histórica. El franquismo hizo de la copla y de las expresiones flamencas y de la identidad cultural andaluza como modelo de lo nacional, rancio, español, nacionalista. Claro, se hacen interpretaciones de ese tipo, no solo son erráticas históricamente, sino que hacen flaco favor a lo que representa como subalternidad, de denuncia de la colonialidad, de la manifestación popular y nacional de la cultura andaluza en el flamenco. Pero claro, hacer de ahí una apropiación y una relectura, no diría solo para Andalucía. Yo creo que Díaz Ayuso, si sigue por este camino, va a hacer desaparecer España, va a existir solo la Comunidad de Madrid y el resto no sabemos qué va a ser. Una dinámica que tiene, yo diría, de exceso de protagonismo y de visibilidad. Desde Andalucía tenemos claro cuáles son las fuentes de flamenco, están documentados por los estudiosos, básicamente tiene que ver con Andalucía, pero también por territorios de Levante, como Murcia, y por eso existen una serie de festivales, ¿no?, al respecto, que han venido cultivando flamenco y que tiene que ver con la presencia, por un lado morisca, por otro lado del pueblo nómada gitano, que se concentra evidentemente en ese eje de lo que podemos llamar el etos mediterráneo. Que yo sepa, Madrid no tiene mar Mediterráneo, ¿no?, y no tiene esa cultura, hasta donde yo sé, pero quizá mañana se le ocurra a la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmar que son la principal costa y que son el centro del turismo de sol y playa. Bueno, no me sorprendería que lo dijera, porque ha tenido ya ocurrencias similares, ¿no? Pero nosotros en Andalucía lo tenemos claro, y sí ha habido un malestar porque da cuenta de esa visión que tenía el franquismo de lo que es el flamenco, de lo andaluz, de lo nacional popular andaluz, muy castiza, muy provinciana, y en el fondo pues muy rancia, muy tradicional, que nada tiene que ver con la realidad. Nosotros en el Estatuto de Autonomía tenemos claro que el flamenco surge en Andalucía, es andaluz, es una manifestación de nuestra identidad,
pero cuando hemos defendido que sea patrimonio inmaterial de la humanidad es porque también somos conscientes que ha tenido circuitos y que se ha expandido, y que, por ejemplo, ahora la manifestación más avanzada del flamenco moderno, de fusión, se está dando, por ejemplo, en los barrios obreros de Cataluña, ¿no?, de Barcelona, en la metrópoli y periferia, esa segunda generación de los migrantes que fueron en los 60 a trabajar a Cataluña, y se están creando músicas y expresiones artísticas, no solo Rosalía, que han ido mamando el flamenco en esos espacios territoriales. La afirmación de por tener circuito económico de los tablaos y ser capital del flamenco no solo no responde a la verdad, sino que además es una voluntad de reeditar el colonialismo que desde Madrid se ha intentado imponer al sur de España, sea con el flamenco o con otras manifestaciones culturales. Y para terminar, cómo no, y aprovechando que es diputado del Congreso, quería preguntarle algo que estará ya harto de escuchar quería preguntarle sobre la amnistía, en qué punto se encuentra, cómo va esa negociación. Bueno, como sabéis, hay una disputa institucional, la derecha está en un proceso destituyente, y en ese proceso destituyente hay una estrategia de PP y Vox de bloquear. En realidad el objetivo es debilitar al gobierno y responder a los intereses del IBEX 35, es decir, que no haya un gobierno de coalición progresista, y en realidad la ley de amnistía es una excusa para intentar debilitar al gobierno y volver a elecciones. En este país parece que mientras no gane la derecha no hay democracia posible, no se reconoce en las elecciones, por tanto, la voluntad popular de la ciudadanía. En esa estrategia destituyente, la obstaculización del Senado a cualquier ley que estamos desarrollando es incipiente. Habrán visto estos días una competición entre comisiones de investigación sobre las mascarillas entre Senado y Congreso, y así la llevamos. Evidentemente, en nuestra Constitución el Senado no puede bloquear, pero sí puede ralentizar y atrasar los procesos de desarrollo normativos. Así que, pasados los plazos de atraso que ha garantizado estas decisiones que está orquestando la derecha extrema y la extrema derecha, pues volverá al Congreso, se aprobará porque hay una mayoría amplia y una voluntad clara y explícita. Algunas fuerzas a posteriori, como es el PSOE, otras, como nosotros Sumar, que desde el minuto uno siempre defendimos la necesidad para la convivencia, para reconstruir ese proyecto de Estado federal, de convivencia democrática, no solo del derecho al referéndum y a decidir, sino fundamentalmente de la ley de amnistía, ¿no? Porque los problemas políticos no se resuelven judicialmente, se resuelven políticamente y dialogando. Los mejores momentos de la historia de este país se ha hecho en el proceso de concertación y de diálogo social, y por tanto la amnistía camina en esa dirección. Y el escenario del día en Cataluña varía significativamente, ya veremos las elecciones, cuál es el resultado en Cataluña. La ley de amnistía se va a aprobar, va a ser constitucional, no solo por todos los informes jurídicos ni el de la Comisión de Venecia, sino porque se han dado otros procesos de amnistía en este país y habría que recordarlo, ¿no? Seguramente algunos serían revisables y cuestionables, ¿no?, desde el punto de vista de lo que defendemos como justicia universal. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad del franquismo durante la guerra civil, durante la dictadura, incluso ya en democracia en los últimos años. Hemos tenido debate en el Congreso en el que PP achaca que la crítica de los compañeros de Bildu sobre los abusos y los procesos de tortura, de eliminación y asesinatos del Estado durante la transición democrática puedan ser considerados, de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, como crímenes del franquismo. Pero bueno, no es nuevo el concepto, habréis escuchado hablar del franquismo sociológico. Hay mucho franquismo sociológico, no solo en Vox y el PP, que todavía no condena la dictadura, sino la cultura que permea, la cultura política que permea este país. Así que la ley de amnistía no solo es necesaria, sino que es una condición o prerequisito para que podamos avanzar, ¿no?, igual que el modelo o forma Estado federal. Y se va a aprobar en breve. No sé los plazos en este momento, pero ya mismo, en cuestión de semanas, llegará al Congreso, se debatirá y se volverá a aprobar. Bueno, y ya pasaríamos al tiempo de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. No muy difícil eso. Yo tenía entendido que el sentimiento andaluz y el andalucismo viene mucho del sentimiento obrero y los agrarios,
y que debe existir lo que ya se ha dicho de hecho de que ahora lo que parece que ese sentimiento ya no está tan latente y que más sigue siendo como la tradición, pero lo que básicamente era preguntar si piensa que los andaluces han caído en el populismo de la derecha y se han quedado como complacientes con estos estereotipos que ya teníamos y estamos reivindicando una cosa que no es fiel a lo que venía en los orígenes. No, en modo alguno. Si la idea que he trasladado es esa, es que me he expresado muy mal, ¿no? Digamos que no tenemos forma política. Ha habido partidos andalucistas, ha habido organizaciones políticas que han fraguado. Las bases y raíces del andalucismo son muchas. Una es el movimiento obrero, básicamente, en el caso de Andalucía, el movimiento anarquista, que si recordáis el pensamiento anarquista habla de cooperación y federación, ¿no? Y evidentemente es un elemento importante. Otro es el movimiento campesino y agrario. Y más recientemente todavía sigue habiendo formaciones políticas como la Central Unitaria de Trabajadores y el Bloque Andalucista de Izquierdas, que está dentro de Izquierda Unida, que tiene un peso muy importante en Andalucía y que recoge por un lado la tradición del movimiento jornalero histórico del 19, sea anarquista el movimiento obrero o sea claramente andalucista de reivindicación, pero también otras fuentes que son más recientes, ¿no? Que son la llamada teología de la liberación, de históricos del movimiento andalucista, especialmente en Sevilla, Cádiz, algo en Málaga, en la que recuperan esa tradición de los que, en fin, fueron históricos en los 70, de ahí como vosotros conoceréis la experiencia de Marina Eda y la experiencia de Sánchez Gordillo, que viene de esa tradición de los curas obreros en el ámbito, en este caso agrario, trabajando por los derechos de los jornaleros del campo. Esa tradición sigue existiendo. Hay otra que no he citado y muy importante, que es el cantonalismo y el juntismo, es decir, el municipalismo, que es una diferencia respecto a otros nacionalismos, sea el catalán, que es una sensación mucho más, no digo que el municipalismo no sea importante en Cataluña, pero en el caso del cantonalismo en Andalucía y en otras regiones como Valencia y Murcia han sido muy importantes. En Andalucía es vital para entender el sentimiento andaluz. El sentimiento andaluz va muy ligado a ese juntismo, a ese cantonalismo, a esa reivindicación local en el desarrollo. Y es una tradición muy, muy, muy importante. Y luego hay otras raíces fundamentales que vienen a partir de Blas Infante, los movimientos nacionalistas que durante finales del 19 y principios del 20 se fueron dando en toda Europa, también en España, le hace el País Vasco, pues hay una gana, le hace también con Blas Infante en España y los procesos constitucionales que se hicieron desbordadores a este respecto. Esta tradición sigue viva. Y hay una nueva generación que está recuperando esa memoria y esa vindicación. La diferencia es que no tenemos, digamos, una formación fuerte, visible, con peso político, con proyección, con representación y portavocías en el Parlamento, con representación local si la hay de partidos andalucistas, pero no a nivel autonómico y no a nivel la formación de izquierdas por Andalucía, que en su seno recoge todas las tradiciones, la de la izquierda tradicional, el movimiento obrero, pero también la andalucista, ¿no? Menos adelante Andalucía, que no logramos, y a mí me tocó hacer esa mediación, no logramos una síntesis de todas las izquierdas andalucistas en una candidatura, pero están todas ahí aglucinadas. No tenemos esa proyección política, pero sí cultural y sí ese sentimiento. El único populismo que ha habido es el de la derecha, y aquí sí hay que hacer una crítica a dirigentes históricos del andalucismo como Alejandro Rojas Marcos, que fue uno de los fundadores del Partido Socialista Andaluz, es decir, de la izquierda, que luego terminó el Partido Andalucista siendo un partido tipo PNV de derechas, gestionando con el PSOE y haciendo políticas neoliberales y conservadoras, y ha terminado legitimando a Moreno Bonilla y su populismo cultural de sentimiento andalucista, básicamente como hace Díaz Ayuso para confrontar con el gobierno del Estado-Nación, pero no para reivindicar a los jornaleros, el municipalismo, el desarrollo del movimiento obrero, la reivindicación de los sectores populares. Pues ahí sí podríamos decir que el pueblo andaluz pues está viviendo una apropiación histórica que el PP nunca reconoció, porque el PP es los herederos de la UCD, son los herederos de una derecha que no quería la autonomía para el pueblo andaluz, no estuvieron en la manifestación 77-79 y en el 28 que estuvieron pidiendo el voto por la autonomía como nacionalidad histórica. Y había una apropiación de la bandera, pero claro, vacía de todo contenido político. Y el único populismo es este. Y lamentablemente Rojas Marcos, que es un histórico del andalucismo en nuestra tierra, pues ahora está legitimando esa apropiación de la bandera por Moreno Bonilla. ¿Con qué fin? Básicamente confrontar las políticas de progreso
Por poner un ejemplo, los jóvenes, el gobierno del Estado ha aprobado medidas para el bono de alquiler y el señor Moreno Bonilla no lo está aplicando. Eso sí, luego se pone la pulserita de Andalucía y la banderita y habla de Andalucía y sus reivindicaciones históricas, pero luego tiene que devolver fondos de Next Generation por no aplicar y no ejecutar la gestión, perjudicando a los sectores populares en Andalucía. Entonces el populismo de derecha, que es nuevo, inédito en la historia de Andalucía, el andalucismo está vinculado a la izquierda, el movimiento obrero, jornalero, rural, andaluz, republicano. Por primera vez había una apropiación del andalucismo por la derecha, desde el gobierno, lo cual sí es preocupante. Y yo no creo que la gente, digamos que no ganó las elecciones Moreno Bonilla por mayoría absoluta. Dice, ¿cómo no? Esto es un dato histórico empírico. No, no. Desde el punto de vista interpretativo, perdió la izquierda las elecciones. Por debilidad del PSOE, que está en conflicto, fueron muchas décadas gobernando en Andalucía, por falta de unión de la izquierda, y las próximas elecciones autonómicas, y aquí lo hago para que quede grabado y escrito, va a gobernar la izquierda. PP va a perder poder y estamos hablando de una mayoría absoluta. Pero sí hay esa apropiación populista de derecha, vacío de contenido del andalucismo por parte del PP en estos momentos. Yo quería preguntarle cómo, a nivel personal o experiencia, cómo es para usted llegar a un Congreso de los Diputados en Madrid defendiendo una idea federalista y defendiendo una idea de Andalucía que no es la que representa el gobierno de su comunidad autónoma, y cómo cree que una imagen nacional o el discurso que usted defiende podría ayudar a que esa izquierda andaluza se una y pueda como que su discurso pueda tomar peso en las urnas, porque estoy de acuerdo con lo que dice usted, que la izquierda está muy dividida y que lo que se necesita es una voz que vaya a la vez. Y desde mi punto de vista creo que eso tiene mucho que ver con que los jóvenes nos tengamos que ir de nuestras casas a estudiar y todo eso, que tiene mucho que ver también con el sistema centralizado que yo creo que tienen las universidades, pero principalmente como más o menos dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es para usted llegar con ese discurso al Congreso de los Diputados? Y en segundo lugar, ¿cómo podría ese discurso tomar fuerza después en las urnas? Bueno, yo soy básicamente un académico y profesor universitario. Desde la llegada a Madrid, yo he estudiado en la Complutense, he hecho mi carrera en Madrid, mis padres emigraron y me he criado aquí en Madrid, pero la experiencia política ha variado, y la experiencia desde el sur me ha llamado la atención que en sede parlamentaria y en los debates políticos, esa ausencia que percibía desde fuera del Congreso, en la agenda del día a día, en las comisiones y en los debates, la ausencia de la voz andaluza es significativa. Y yo he disputado que mi disconformidad dentro del propio grupo parlamentario al que pertenezco sumar el que no haya una portavocía para Andalucía y sí para otros territorios que tienen históricamente menos peso, no por extensión ni por población, sino por historia y por vindicación de la sensibilidad. Entonces, se da una doble paradoja. Por un lado, la ausencia del debate en el contexto parlamentario sí es preocupante a la izquierda, y segundo, la dificultad de un proceso de unidad en un modelo plurinacional. La izquierda, por primera vez, en nuestro caso, la izquierda que se ha construido con proyecto estatal federal, como es Sumar, se ha autodefinido como plurinacional, y estamos vindicando un Estado plurinacional, porque lo que encaja constitucionalmente con el espíritu del 78 y con las demandas de los territorios, no solo del tema o de la cuestión catalana, ¿no? Es una reivindicación histórica, pero a la vez ese encaje de unidad dentro de los territorios es difícil de desarrollar. Lo digo porque ahora, justamente antes de venir a este acto, me pedían opinión los colegas de Infolibre, ¿no? Preguntando, oye, pero tú me dijiste que el peligro que tiene la izquierda en este país es vivir lo que ha vivido Italia, que es que tengamos formaciones políticas locales o regionales potentes, fuertes, muy consolidadas, pero no tenemos un proyecto de Estado federal unificado de la izquierda. Y a día de hoy ese es un peligro objetivo. ¿Cómo lograr la unidad de la izquierda con esas sensibilidades plurinacionales
con una falta de cultura, de unidad, que es histórico. Si ustedes releen la historia de la Primera y la Segunda República, el problema del cantonalismo es uno, pero el problema del encaje siempre se centra en Cataluña o en el País Vasco, ha sido histórico. Entonces, una unidad de un proyecto de Estado federal, de la unidad de las izquierdas, con un modelo plurinacional, no es nada fácil, es muy complejo. Respecto al antagonismo con el gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, bueno, evidentemente lo llevamos muy bien, porque nosotros no estamos defendiendo solo la tierra, estamos defendiendo a la gente de la tierra. Esto es como decía Raymond Williams, uno no vive en la ciudad, vive en ciudad. Pues uno no vive en Andalucía como comunidad, sino vive en modo andaluz, y esto implica pensar la subalternidad, los sectores populares, los jóvenes, que serían el símbolo de alquiler, porque quien gestiona decide utilizar las medidas del gobierno central para justificar y ganar votos en clave autonómico, que establece medidas de oposición, acuerdos, por ejemplo, sobre el sistema de financiación, que es un elemento estratégico del gobierno de coalición, ir a un modelo de financiación más equilibrado, estable, que beneficia a territorios no solo como Valencia, Murcia, muy infrafinanciados, sino también Andalucía. Y entonces nosotros vamos a antagonizar y no tenemos ningún conflicto. El reciente, que ahora se va a articular, este sábado en Sevilla, en la manifestación de defensa de la educación pública. No sé si saben ustedes que en los últimos 15 años ha habido una multiplicación de las universidades privadas, y por contra no se han creado, no sé cuáles, no recuerdo de memoria, la última universidad pública creo que fue la Politécnica de Cartagena, que hace ya bastantes años que se ha formado. Cuando yo empecé a estudiar, prácticamente el 10-15% eran privadas y el demás, el resto de la educación superior era pública. Bueno, la Junta de Andalucía acaba de aprobar 3 nuevos proyectos de ley de nuevas universidades privadas. Éramos la única comunidad autónoma que no tenía una universidad privada de todos los territorios del Estado Nacional. Actualmente, solo con esta Junta de Andalucía, con el gobierno Moreno Bonilla, ya tenemos como 5. Y lo grave es que esas 5 universidades privadas incumplen los requerimientos que la ley, la LOSU, de ordenación del sistema universitario, establece en cuanto a personal de investigador, inversiones de equipamiento, garantías de calidad de los títulos, y esto lo tiene que supervisar el Estado. Pues evidentemente nosotros, como parlamentarios y portavoces de universidades, voy a denunciar públicamente y voy a pedir al gobierno que tome medidas para que garantice los títulos, la calidad, frente a un gobierno que está privatizando servicios fundamentales para la igualdad, el ascenso social, la movilidad y el desarrollo. Entonces eso no tenemos ningún problema. Sí hay una preocupación respecto a la unidad de la izquierda en un modelo plurinacional. Es importante que lo logremos, porque si no podemos ir al modelo italiano, y el modelo italiano en estos momentos ya saben quién gobierna Italia, y ya saben lo que eso significa en términos de derechos, de libertades, de bienestar social. Es preocupante. Eso creo que sí me desazona y me preocupa con bastante asiduidad, porque veo que la deriva no lleva a la unidad y no avanzamos en la construcción colectiva. Es decir, podemos repetir la historia como en otro momento, como la Primera y la Segunda República, y no avanzar en la construcción y la reforma, ¿no? Yo recuperaría aquí lo de Joaquín Costa, es decir, de regeneracionismo y reformismo. Yo me conformaría con que el gobierno de coalición progresista, que el PSOE en este caso, se comprometa como socio de gobierno a reformas, por ejemplo, de los servicios públicos fundamentales, ¿no? El desarrollo del sistema de descentralización, financiación, porque hemos hablado de la mala financiación y los desequilibrios territoriales entre comunidades, pero hay una que no escasecita, hablando del juntismo y del cantonalismo, que son los ayuntamientos infrafinanciados del total de los presupuestos del Estado. Entonces, estamos hablando de que Cataluña recibe poco dinero, ¿no? Y los ayuntamientos, que son prestadores de servicios esenciales, por ejemplo servicios sociales, están insuficientemente financiados. Y ahí tenemos una agenda de debate, y evidentemente vamos a confrontar con la derecha, porque la derecha, ya sabemos el proyecto que tiene. En el caso de las universidades y el sistema de salud, es privatizar todo lo posible y cada uno que se lo pague, ¿no? Acaba de haber una manifestación importante, quizá la más importante en los últimos 40 años en Argentina, porque el señor Milei ha recortado con su motosierra todos los presupuestos de la educación pública, y ahora las universidades en Argentina probablemente tengan que cerrar porque no tienen ni para pagar la luz. Y ese es el modelo que nos quieren implantar aquí en España. Quien lo pueda, que se lo pague, pero como la salud, ¿no? En Andalucía, Moreno Bonilla presume que ha incrementado los presupuestos de salud pública. Claro, esos presupuestos se han incrementado para transferirlos
a la sanidad privada, con un deterioro paulatino de la salud pública, como la educación universitaria y como otros sectores estratégicos del estado de bienestar. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por venir, Francisco Sierra, ha sido un placer. Igualmente. Y espero que haya estado muy a gusto. Bueno, espero no haber sido muy pesado, no soy tan modo político como modo profesoral, y espero que algunas ideas os hayan servido, y sobre todo, bueno, que los que no conozcáis mi tierra, pues ahí estamos en Sevilla, visitar Sevilla, Granada y conocer el andalucismo cuando poda ir de primera mano a través de sus manifestaciones culturales y políticas, ¿no? En los próximos tiempos va a haber cambios importantes en este país y de la Andalucía también, ya lo aviso, que quede grabado y registrado, porque va a haber cambios importantes en esa disputa y construcción de ese modelo de Estado federal. Esperemos. Muchas gracias.